nuestro estudio de hoy leyendo del libro de Isaías, el capítulo 46 y los versículos 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. Hay dos puntos que quiero recalcar aquí. Dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, aquí está hablando Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué distingue al verdadero Dios de los falsos dioses? Vamos a leer el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dos cosas que distinguen al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Número uno, Dios conoce el fin desde el principio. Y en segundo lugar, como Dios conoce el fin desde el principio, su plan se implementará, como Él lo dice: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Ahora, estos versículos se ilustran vívidamente en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Vamos a notar que Dios tenía una fecha exacta para cada evento de la vida del Señor Jesús, inclusive de su nacimiento. Dios tenía una fecha para el nacimiento de Jesús. No era el 25 de diciembre. Y Dios no nos ha revelado la fecha en que Jesús iba a nacer, pero desde la eternidad el Padre tenía la fecha en su calendario. Vamos a leer Gálatas 4 y el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Así que Dios tenía un tiempo específico después del cual el Mesías iba a nacer. Ahora, alguien podría decir, ¿quién sabe si esa expresión cumplimiento del tiempo se refiere a un momento cronológico específico? Así que vamos a buscar Marcos 1, 14 y 15, a donde se usa una expresión muy similar, donde claramente tiene que ver con cronología exacta. Marcos 1, 14 y 15, el contexto es que Jesús se acaba de bautizar, fue al desierto, fue tentado por el diablo por 40 días, y luego entonces el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y fíjense las palabras que usó cuando comenzó su ministerio. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense, el tiempo se ha cumplido. Y si leen el deseado de todas las gentes, la sierva del Señor explica que cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, se refería al fin de la semana número 69 y el comienzo de la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas, que es el año 27 de la era cristiana. Así que había una fecha para el nacimiento de Jesús en el calendario de Dios desde la eternidad, y aquí se comprueba eso con la misma expresión: el tiempo se ha cumplido. Ahora, hay un punto muy importante, y es para nosotros los eventos se demoran, pero no para Dios. Dios en su plan no conoce ni premura ni demora. Quiero leerles una cita que encontramos en el Deseado de todas las gentes, página 23, sobre cómo para los seres humanos los eventos de la historia que han sido predichos se demoran mucho,
pero para Dios no hay demora. Noten esta cita. La venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Yo pregunto, ¿tardó para quiénes? Bueno, el contexto dice que ellos esperaban la llegada del Mesías pronto y la promesa tardó. No para Dios, sino para ellos. Sigue diciendo, los que la recibieron primero, la promesa, murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel, es Daniel 7, la profecía de Daniel 9, el de las 70 semanas, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. ¿Ve? Para los seres humanos, la promesa se había demorado y no se iba a cumplir. Pero ahora escuchen lo que dice. Pero, como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Es decir, lo que Dios predice, Dios no lo posterga ni lo adelanta. Todo se cumple de acuerdo al calendario divino que Dios estableció desde la eternidad. Es más, antes de que entrara el pecado al universo, el Padre y el Hijo se sentaron en el cielo e hicieron todo el plan específico de los eventos de la vida del Señor Jesucristo. Todos los detalles. Eso lo vamos a ver en una cita un poco más adelante. Por esa razón, el Señor Jesucristo múltiples veces dijo algo semejante a lo que voy a leer ahora de Juan 5 y el versículo 30. Dijo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, Jesús en esta tierra sencillamente implementó el plan que Él y el Padre habían desarrollado en los siglos de la eternidad, en el más pequeño detalle. Una de las competencias más fascinantes de los Juegos Olímpicos de invierno es el patinaje sobre el hielo. ¿Cómo pueden los patinadores patinar tan perfectamente? Sencillamente porque cada movimiento, cada salto, cada pirueta ha sido meticulosamente planeado desde antes que ellos patinen. Cada movimiento de la vida de Cristo fue coreografiado o planeado por el Padre en los siglos de la eternidad. Antes de que entrara el pecado al universo, ya el plan había sido hecho en el más pequeño detalle. Pero hay un punto muy importante, y es que mientras Jesús caminó en esta tierra, Él no conocía todo el plan, porque Él había venido para vivir como un hombre. En el cielo, el Padre y el Hijo vieron el plan completo de comienzo a fin. Pero cuando Jesús se encarnó, Él solamente conocía el plan de día en día como se lo revelaba su Padre. ¿Y cómo revelaba el Padre su voluntad a Jesús? El plan. 5 maneras. Número 1, a través de una vida intensa de oración. En segundo lugar, un estudio meticuloso de las profecías del Antiguo Testamento. En tercer lugar, una observación cuidadosa de las ceremonias del templo de Jerusalén. Número 4, una contemplación cuidadosa de los movimientos providenciales que ocurrían cada día que el Señor Jesucristo ministraba. Y en último lugar, por la contemplación de la naturaleza
de donde Jesús sacó muchas de sus aplicaciones, muchas de sus enseñanzas. A través de estos 5 métodos, el Padre revelaba a Jesús cada día los detalles del plan que había sido elaborado desde los siglos de la eternidad. Podemos ver esto en el caso del hombre que nació ciego. La historia está en Juan, el capítulo 9. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Bueno, Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Es decir, este ciego nació para ese momento, para que la gloria de Dios se revelara en él a través del sanamiento que hizo Jesús. Este hombre nació precisamente para ese momento y con ese propósito. Ahora, posiblemente muchos de los que están viendo esta presentación saben que en el Evangelio según San Juan se usa una expresión muy a menudo, y es la expresión que usó Jesús, aún no ha venido mi tiempo, o aún no ha venido mi hora. Vamos a examinar estas expresiones, varias de ellas en el Evangelio según San Juan. Vamos a Juan 2 y el versículo 4 primero. Aquí Jesús está en las bodas de Caná. Se acaba el vino, la madre de Jesús viene a Jesús y le dice, se acabó el vino. Y fíjense la respuesta de Jesús en Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró, aún no ha venido mi hora? ¿A qué hora se refería? A medida que estudiemos lo vamos a ver. Noten Juan 7, el versículo 6 y el versículo 8. Aquí los hermanos incrédulos de Jesús están tratando de animar a Jesús que vaya a la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Y fíjense lo que dice Jesús en el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y luego el versículo 8, dice Jesús a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Fíjense qué interesante. Mi tiempo aún no ha llegado y luego dice, mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿A qué tiempo o a qué hora se refería el Señor Jesús? Vamos a Juan 7 y el versículo 30. Aquí tenemos un detalle muy interesante. Varias veces durante el ministerio de Jesús trataron de arrestarlo, trataron de tomarlo preso, pero no pudieron. Este es un ejemplo. Aquí Jesús le dijo a los que estaban presentes allí que su Padre lo había enviado al mundo, y los que estaban escuchando se enojaron y querían prenderlo. Leamos. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Qué interesante. No lo pudieron arrestar porque aún no había llegado su hora. Vamos a Juan 8 y el versículo 20, donde nuevamente nos dice que querían arrestarlo, querían tomarlo preso. En Juan 8 y el versículo 20, Jesús acababa de decir, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Oh, se enojaron los que estaban presentes. Y noten lo que dijo Jesús, lo que dice el texto ahí en Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Qué interesante, aún no había llegado su hora. Por más que querían arrestarlo, no pudieron. Ahora notemos Lucas 23. Lucas 23 y el versículo 53. Aquí Jesús nuevamente se refiere a la hora, pero ya no es la hora de él, sino que es la hora del príncipe de las tinieblas, de los poderes de las tinieblas. Lucas 22, 53, dice así, Jesús está hablando, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era la hora de la potestad de las tinieblas porque habían venido a arrestar a Jesús. Y vamos a ver
que era también la hora de Jesús. Antes de eso había dicho, no ha llegado mi hora, pero esta era la hora a la cual se refería Jesús. Ya lo veremos. Vamos a Juan 11 y el versículo 5 hasta el versículo 10. Juan 11, 5 al 10. Esta es la historia de la resurrección de Lázaro. Y hay varios detalles muy interesantes aquí. Dice lo siguiente: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora yo pregunto, si a mí me informaran que hay alguien de mi familia o un amigo muy especial que está gravemente enfermo, en cama de muerte, ¿qué haría yo? Pues lógicamente yo iría lo más rápido posible para estar allí al lado de la cama del que está en terribles condiciones. Pero fíjense lo que hace Jesús. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como que no tiene sentido. Jesús, en vez de ir inmediatamente a donde estaba Lázaro gravemente enfermo, dice, quedémonos aquí 2 días. ¿Por qué razón? La sierva de Dios dice en el deseado de todas las gentes que si Jesús hubiera ido a donde estaba Lázaro, lo hubiera sanado, porque la enfermedad no podía estar en la presencia de Jesús. Pero si Jesús lo hubiera sanado, eso hubiera sido un problema, porque no hubiera hecho el milagro más grande que comprobaba que era el Mesías, y es resucitar a un hombre que había estado muerto 4 días. Se hubiera estropeado el plan de Dios en revelar claramente que Jesús era el Mesías. Si lo hubiera sanado, hubiera sido como cualquier otro sanamiento que hizo el Señor Jesús. Así que Jesús se queda 2 días más. Y luego el versículo 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Oh, los discípulos como que no entendieron eso. Y le dicen en el versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Si leen Juan 8, Jesús había dicho, antes que Abraham fuese yo soy. Se enojaron, recogieron piedras para tirárselas en Judea. Y luego en Juan 10 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y también recogieron piedras para apedrear a Jesús, pero no pudieron apedrearlo. Y los discípulos dicen, pero vamos a ir otra vez a Judea. Tu vida está en peligro, Señor. Pero ahora Jesús responde de una forma muy interesante. En el versículo 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dicen los versículos anteriores? Como que no cuadra, pero sí cuadra. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró, no tiene el día 12 horas, cuando los discípulos les dijeron, no vayas a Judea porque trataron de matarte, tu vida está en peligro? Les voy a explicar. Jesús compara el periodo de su ministerio terrenal con un día de 12 horas. La hora número 1 es cuando Jesús comienza su ministerio. Y la hora número 12 es cuando lo arrestan y cuando muere en la cruz. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es, se terminó. Es decir, había terminado la hora número 12. No es un día literal, no son 12 horas literales. Está comparando la totalidad de su ministerio desde el comienzo hasta el fin con un día de 12 horas. Es decir, cuando esto ocurrió, era más o menos la hora número 9 en la resurrección de Lázaro. Lo que está diciendo Jesús es, mire, la hora para mi arresto, la hora para mi agonía en el Getsemaní, la hora para estar en la cruz es la hora número 12. Con tal que yo camine en la luz, yo no voy a tropezar. Mi Padre me va a proteger. Y aunque quieran arrestarme, no van a poder, sino hasta la hora número 12, que es la hora de los poderes de las tinieblas, y es la hora de yo ir al Getsemaní, sudar gotas de sangre y finalmente morir en la cruz del Calvario.
Y entonces los discípulos dicen, bueno, vamos a Judea para que muramos con él. Otro texto muy interesante relacionado con este es Juan 9 y el versículo 3 y 4. Juan 9 y el versículo 3 y 4. Aquí Jesús sana al ciego de nacimiento en este capítulo, y Jesús dijo algo muy interesante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuándo completó Jesús la provisión para la salvación? Fue cuando dijo, se terminó o consumado es en la cruz. Jesús está diciendo, mire, mientras el día dura, yo voy a hacer las obras del Padre, yo voy a obrar la salvación de los seres humanos. Pero viene la noche, es decir, la hora número 12, el fin de la hora número 12, cuando ya no puedo trabajar. Por eso Jesús dijo, consumado es cuando estaba en la cruz. Ahora, notemos también lo que dice Juan 4 y el versículo 34. Está relacionado con esto. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuándo acabó Jesús esa obra? Cuando había vivido su vida perfecta y cuando estaba cargando los pecados en la cruz. La hora número 12. Comienzo de su ministerio, la hora 1. El fin de su ministerio, la hora número 12. Pero ahora fíjense algo interesante. En la última semana del ministerio de Jesús, ahora Jesús no dice, mi hora no ha llegado. Ahora Jesús va a decir que ha llegado a la hora número 12. Dice, la hora ha llegado. Noten lo que dice Juan 12 y el versículo 23 y luego vamos a leer el versículo 27. Aquí vienen unos griegos pidiendo una entrevista con Jesús. Le hablan a Felipe, Felipe le habla a Andrés y Andrés le dice a Jesús. Y entonces Jesús dice algo muy interesante. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y noten el versículo 27. Jesús dice, ahora está turbada mi alma, porque está a punto de ir al Getsemaní. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es decir, voy a decirle al Padre, sálvame de la hora número 12. Y luego dice, mas para esto he llegado a esta hora. Así que Jesús dice, ha llegado la hora en la última semana. Ahora notemos también lo que encontramos en Juan 13 primero y el versículo 1. Juan 13 y el versículo 1. Jesús les dice a los discípulos que vayan a preparar la Pascua para que participe Él con ellos de la Pascua. Y dice allí en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, fíjense, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que Jesús nuevamente dice, en la última semana de su ministerio, este es el jueves en la noche, en poco tiempo Jesús va a ir al Getsemaní a sudar gotas de sangre. Jesús dice, mi hora llegó. Aún en camino al Getsemaní, cuando Jesús elevó esa majestuosa oración de Juan 17, Jesús dijo lo mismo. Noten Juan 17 y el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, ahora escuchen lo que dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que Jesús ahora en camino al Getsemaní dice, la hora ha llegado. Y en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser arrestado, noten lo que dice en Mateo 26 y el versículo 45 y 46. Mateo 26, 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, escuchen, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora número 12. Ha llegado la hora
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así que Jesús dice, la hora número 12 ha llegado. Ha llegado el momento en que ahora sí me van a poder arrestar. Y va a ser la hora de los poderes de las tinieblas, pero yo voy a obedecer a mi Padre y de todas maneras saldré victorioso. Ahora voy a leerles una cita extraordinaria del libro Deseado de todas las gentes, porque algunos podrían pensar, pastor, ¿será verdad que este plan, en todos sus detalles, todos los eventos, ocurrieron exactamente de acuerdo al plan que había sido desarrollado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad? ¿Será posible? Pues vamos a leer esta cita del Deseado de todas las gentes, página 121. Aquí la hermana White explica las palabras de Jesús, aún no ha venido mi hora. Dice así, las palabras aún no ha venido mi hora indican, escuchen bien, indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todos. Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Todo acto había sido trazado en la eternidad. Sigue diciendo, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Jesús, perfecto en todos sus detalles. ¡Wow! Es decir, era un plan detallado. Cada acto de Jesús había sido planeado desde los siglos de la eternidad. Entonces alguno podría decir, bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él podía ver todo el plan y no había forma que fracasara, porque sabía el fin desde el principio. No, vino a vivir como hombre. El plan le fue oculto por el Padre, con la excepción de revelarle cada día el plan para ese día. Sigue la cita diciendo, pero mientras andaba entre los hombres, Jesús era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, es decir, en el momento señalado del plan, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. Es una cita excepcional. Todo acto de Jesús ya había sido planeado desde la eternidad. Allá en el cielo el plan estuvo delante de Él en todo detalle. Pero mientras andaba en la tierra, Él conocía todo el plan para ese día. Pero en el momento señalado, cuando el Padre le decía, ha llegado el momento para esto, Jesús desempeñaba el plan. Ahora voy a leerles otra cita extraordinaria del Ministerio de Curación, página 380. Ministerio de Curación 380. Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Jesús no dijo, bueno, mañana voy a ir a Samaria. No. Jesús no se trazó planes personales. Escuchen esto. Aceptó los planes de Dios para Él. Y día tras día, el Padre se los revelaba. Qué interesante. El Padre le revelaba el plan cada día. No tenía delante de Él todo el plan completo todo el tiempo. Un evento de la vida de Jesús que demuestra que Jesús cada día trataba de entender cuál era la voluntad del Padre y no sabía todo de antemano, es la primera visita de Jesús al templo. Noten lo que dice en el Deseado de todas las gentes, páginas 58 y 59. Jesús tenía 12 años. Dice, por primera vez el niño Jesús admiraba el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Ahora escuchen, día tras día, veía más claramente su significado. Si hubiera sabido todo, esto no sería cierto, que cada día veía más claramente su significado. Lo hubiera sabido todo. Sigue diciendo, todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto,
parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Fíjense, el misterio de su misión era revelado a él de día en día y lo comprendía más y más a medida que el Padre se lo revelaba. Ahora, lo mismo podríamos decir del final de su vida. Cuando el Señor Jesucristo colgó en la cruz del Calvario, ocurrieron varios eventos que habían sido profetizados ya en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús en la cruz vio cómo se cumplían esas profecías, porque Él conocía las Escrituras al derecho y al revés, indudablemente Jesús estaba diciendo, se está cumpliendo el plan, se está cumpliendo el plan. Vamos a anotar algunos de esos ejemplos. Ustedes recuerdan que echaron suertes por los vestidos de Jesús. Pues eso viene del Salmo 22, 18, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Recuerdan que a Jesús le dieron vinagre cuando colgaba en la cruz. Eso estaba profetizado. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y cuando esto está pasando, Jesús está diciendo, las cosas se están cumpliendo exactamente como el plan que había sido elaborado en los siglos de la eternidad. El Salmo 22 y el versículo 7 y 8 describe la actitud de los que estaban al pie de la cruz, burlándose de Jesús. Dice así, todos los que me ven escarnecen. Jesús está diciendo esto 1000 años antes en una profecía. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Lo que está él oyendo y viendo al pie de la cruz, él dice, esto ya estaba escrito. Yo lo estaba diciendo proféticamente en el Salmo 22, 7 y 8 desde hace más de 1000 años y de acuerdo al plan que se elaboró desde los siglos de la eternidad. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22 y el versículo 1. Y también cuando Jesús dijo su última palabra en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso venía del Salmo 31 y el versículo 5. Indudablemente cuando Jesús ve estas cosas, Él dice, se está cumpliendo el plan. Y Jesús dice las cosas que están en la profecía exactamente como fue anunciado de antemano. Jesús estaba consciente de que el plan se estaba cumpliendo mientras colgó en la cruz. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué de nosotros? ¿Tendrá Dios también un plan para nuestra vida que está dispuesto de revelarnos cada día? ¿Será que por medio de la oración, el estudio de las Escrituras, la contemplación de la naturaleza y los actos providenciales de Dios cotidianos, Dios puede revelarnos nuestro plan individual y personal? Voy a leerles la cita que leí anteriormente del Ministerio de Curación, página 380, y luego voy a completar la cita. Dijo Elena White en el Ministerio de Curación, página 380, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no hizo planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Y ahora escuchen, así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Así que lo que ocurrió con Jesús puede ocurrir con nosotros. Dios tiene un plan para nosotros personalmente. Y luego la hermana White completa la cita de la siguiente manera. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejen que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y luego viene esta cita muy interesante. Dios no guía jamás a sus hijos,
de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Ahora, voy a darles un ejemplo de esta última parte de esta cita que dice: Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Tal vez ustedes recuerden la experiencia de Esther. Ahora, antes de mencionar la experiencia de Esther, quiero decirles algo, y es lo siguiente. Para Dios, nosotros, cada uno, somos importantes. Importantes para el cumplimiento de su plan, pero no indispensables. Es decir, para cumplir el plan de Dios, cada uno de nosotros somos importantes, pero no indispensables. Si nosotros no cumplimos el plan, Dios va a finalmente cumplir su plan de otra manera con otra persona. Recordamos la historia de Esther. El malvado Amán influyó sobre el rey para dar un decreto para exterminar a todos los judíos. Iba a cometer genocidio, que no quedara ni un solo judío. Es decir, era un momento de crisis. ¿Qué podía suceder? ¿Cómo podía ser librado el pueblo? Bueno, Mardoqueo le mandó a Esther una nota o un mensaje diciéndole: Esther, el futuro del pueblo judío está en tus manos. Tienes que presentarte ante el rey para desenmascarar el plan nefasto de Amán. Vamos a leer en cuanto a eso en Esther 4 y el versículo 13 y el versículo 14. Esther 4, 13 y 14. Dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque Esther era judía. Y lo que le está diciendo Mardoqueo es: no creas que porque tú eres la reina, siendo judía, te vas a escapar del decreto de muerte, porque el decreto de muerte te lo van a implementar a ti también. Y luego noten lo que sigue diciendo aquí. Dice lo siguiente, en Esther, nuevamente, el capítulo 4 y el versículo 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, todos los judíos van a morir. No, eso no es lo que dice. Dice: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Esther era importante, pero no indispensable. De alguna forma Dios iba a librar al pueblo con Esther o sin Esther. Prefería con Esther. Así que dice: vendrá liberación de alguna otra parte, pero escuchen: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Cumple el plan? Si no lo cumples, se va a cumplir de otra manera, pero tú y tu casa van a perecer. Y luego noten cómo termina el versículo 14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, Esther había sido colocada por Dios como reina para ese momento preciso y exacto conforme al plan de Dios. Y ella tenía que escoger si iba a seguir el plan o si no iba a seguir el plan. Gracias a Dios, ella decidió seguir el plan y como resultado, el pueblo judío fue librado de una muerte segura. Ahora, quiero notar otro ejemplo de una persona que fue escogido desde el vientre de su madre. Noten lo que dice en el libro de Jeremías, el capítulo 1, Jeremías, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5. Dios escogió a Jeremías desde el vientre de su madre.
Él podría haber rechazado el llamado, pero gracias a Dios, él decidió aceptar el llamado al igual que Esther. Dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, Dios está hablando, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Es decir, trata de zafarse del llamado. Dios no lo iba a dejar escapar tan fácil. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié, a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías fue elegido desde antes de su nacimiento, pero él tenía que decidir si iba a seguir el plan de Dios o no. Si Jeremías hubiera decidido no seguir el plan, si hubiera rechazado el llamado, pues Dios hubiera escogido a otra persona para cumplir la misión del profeta Jeremías. Ahora, yo quiero ilustrarles esto. Por una persona que no cumplió el plan que Dios tenía para él. Este personaje viene de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y voy a compartir la triste historia con ustedes para ilustrar la otra cara de la moneda. ¿Qué sucede cuando Dios tiene un plan para una persona y esa persona rechaza el plan? Ya vimos que Esther aceptó el plan y lo siguió. Vimos que Jeremías aceptó el plan y lo siguió. Pero este ejemplo que voy a dar es de una persona que fue llamado por Dios para cumplir un plan específico y rechazó el plan. Se trata de un personaje que se llama Hazen Foss. Este individuo vivía en la época de Elena White. Dios llamó a dos profetas antes de llamar a Elena White. Uno se llamaba William Foy, da la impresión de que no conocía muy bien cuál era el motivo por el cual recibió los sueños y por lo tanto no rechazó abiertamente el llamado, pero no entendía bien la situación. Pero hubo otro que entendió muy bien y se llamaba Hazen Foss. Ahora quiero leerles la descripción que dio el nieto de Elena G. de White, porque nadie puede expresarlo mejor que el nieto de Elena White, los aspectos de esta historia. Dice así, un tiempo antes de darle Dios a Elena su primera visión, en diciembre de 1844, ya se la había dado a Hazen. Dios le mandó que debía revelarles a otros lo que le había revelado. Dios le dice a Hazen, revela lo que yo te mostré en visión. Sin embargo, sigue diciendo, Hazen había concluido que el chasco de 1844 había sido un engaño. También sabía el ridículo y escarnio que caería sobre cualquiera que profesara tener una visión de Dios. Y por lo tanto, rehusó obedecer el estímulo del Espíritu Santo. Pero Dios no se rinde así tan fácil. Sigue diciendo, nuevamente el Señor se le acercó en una visión y le dijo que si rehusaba anunciar el mensaje que el cielo quería impartirle al pueblo, el Señor se lo revelaría a otra persona, impartiendo su espíritu al más débil de entre los débiles. Es decir, Hazen, quiero que cumplas el plan, que aceptes el llamado y seas el profeta, pero si no, no eres indispensable. Importante sí, pero no indispensable. Le daré el don a otra persona de débil entre los débiles. Sigue la historia. Pero Hazen aún sentía que no podía sobrellevar la carga y el reproche de pararse ante el pueblo para presentar una visión de Dios. Le dijo al Señor que no estaba dispuesto de hacerlo. Entonces le sobrellevaron unos sentimientos muy extraños
Y ahora él dijo, y una voz le dijo, has contristado al Espíritu del Señor. Estas son palabras que el nieto de Elena White está citando, que Elena White escribió en la carta 37 de 1890. Es decir, Elena White está escribiendo esta parte. Y una voz le dijo, has contristado al Espíritu del Señor. Sigue el nieto contando la historia. Esto asustó a Hazen. Horrorizado por su propia testarudez y rebelión, le dijo al Señor que ahora sí estaba dispuesto a relatar la visión. Convocó una reunión de adventistas con este propósito. Cuando el pueblo se reunió, él relató su experiencia. Aún procuró contar lo que se le había mostrado, pero no lo podía recordar. Es decir, contó, el Señor me llamó para que presentara el mensaje y ahora les voy a presentar el mensaje. Pero dice, entonces procuró contar lo que se le había mostrado, pero no lo podía recordar. Aún con la más suma concentración, no podía recordar ni una sola palabra. Exclamó con angustia, se me fue, no puedo decir nada. Y el Espíritu del Señor me ha abandonado. Los que estaban presentes en la reunión dijeron que fue la reunión más terrible jamás a la cual hayan asistido. Ahora, la hermana White presentó su primera visión en febrero de 1845 en la ciudad de Portland, Maine. Y Hazen Foss estaba afuera de la puerta escuchando lo que Elena White estaba diciendo. Vamos a continuar la historia como la cuenta el nieto de Elena White. Al hablar Hazen con Elena esa mañana de febrero en Portland, le contó Hazen a la hermana White que, aunque no había entrado a la capilla a donde ella había predicado la noche anterior, sí se había parado fuera de la puerta y había escuchado cada palabra que ella habló. Le declaró que el Señor le había mostrado a ella lo que primero le había revelado a él. Y ahora cita precisamente lo que dijo Hazen. Pero dijo él, yo me llené de orgullo y no comprendí la razón del chasco. Murmuré contra Dios y quería morir. Entonces vino una extraña sensación sobre mí. Desde ahora en adelante seré como hombre muerto a las cosas espirituales. Creo que Dios me ha quitado las visiones. Recuerden que está hablando la hermana White. Creo que Dios me ha quitado las visiones y se las ha dado a usted. No rehúse obedecer a Dios, pues será a riesgo de su propia alma. Soy un hombre perdido. Tú eres escogida de Dios. Sé fiel en desempeñar tu obra y la corona que yo podría haber tenido la recibirás tú. Nos hace recordar de unos versículos en Apocalipsis 3, 10 y 11, a donde dice Jesús, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, aquí está hablando Jesús, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que en Hazen Foss tenemos un ejemplo de una persona para la cual Dios tenía un plan profético. Pero Hazen dijo, no quiero cumplir el plan. Y Dios dice, bueno, yo quisiera que tú lo hicieras, pero eres importante, no indispensable. Así que Dios le dio el don a Elena G. de White, quien llegó a ser profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Ustedes recuerdan esa cita, la última parte de la cita que leí del Ministerio de Curación, muy interesante esa cita, donde dice lo siguiente: Dios no guía jamás a sus hijos de otra manera que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio
y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Esto se ilustra vívidamente en la historia de José. Imagínense ustedes, José era un buen muchacho, los hermanos eran malos, vivían tramando en contra de José, le tenían envidia, lo odiaban. Y José, Satanás dice, este muchacho representa un peligro para mí, porque es un muchacho bueno, aunque era un poco mimado por el padre. Así que los hermanos tramaron para venderlo como esclavo a Egipto. ¿Qué justicia había en eso? Pobre José, no tenía ninguna culpa y es vendido a Egipto. Ahora, José había tenido 2 sueños que indicaban que su padre y su madre y sus hermanos iban a venir y se iban a inclinar ante él. Y José ahora, cuando iba en camino a Egipto, está pensando, pues, ¿cómo se va a cumplir los sueños si ahora voy como esclavo a Egipto? Pero la sierva de Dios dice que José decidió que iba a colaborar con el plan de Dios a donde lo condujese. Así que fue a parar a la casa de Potifar con un propósito providencial. Llegó a ser tan excelente administrador que Potifar no se preocupaba sino por la comida que ponía José delante de él en la mesa. Era necesario que José aprendiese a ser un buen administrador, porque iba a tener que administrar todos los productos agrícolas durante los 7 años de prosperidad y los 7 años de escasez. Aprendió a ser un buen administrador en la casa de Potifar. Y luego, por ser fiel a Dios y rechazar los avances de la mujer de Potifar, fue a parar en la cárcel. ¿Qué justicia había en eso? Pero José había dicho, yo no sé a dónde me va a conducir esto, pero yo voy a seguir el plan de Dios a donde me lleve. Era providencialmente necesario que José conociese al panadero y al copero de Faraón en la cárcel y que afinase sus capacidades administrativas en la cárcel. Hizo también allí que el carcelero lo puso él a cargo de todos los prisioneros. Imagínense, un prisionero a cargo de los prisioneros. Y allí fue que Dios le dio un sueño al copero y otro sueño al panadero. Se cumplió lo que dijo José. El panadero en 3 días muerto. El copero salió de la cárcel para ser copero de Faraón nuevamente. Y José le dice al copero, mira, acuérdate de mí cuando salgas de la cárcel para ver si yo salgo de aquí. Y por 2 años el copero olvidó, le dio amnesia, porque no era tiempo todavía, porque Faraón no había tenido sus sueños. Así que Dios le da sueños a Faraón, 2 sueños que significaban lo mismo, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y los sabios de Faraón no fueron capaces de explicarle el significado de sus sueños. Y entonces el copero dice, yo sé quién puede. José, yo lo conocí en la cárcel. Ahora era el momento para José salir de la cárcel. Y de allá salió, le interpretó los sueños a Faraón y luego preguntaron, ¿quién podría administrar todo este asunto durante los años de prosperidad y luego en los años de sequía? Todos los productos agrícolas. Y Faraón dice, bueno, ¿quién mejor que José, quien interpretó los sueños? José, el que fue llevado como esclavo a Egipto, el que fue acusado falsamente, ahora un extranjero es primer ministro de Egipto. Y ahora José está diciendo, ya estoy viendo que el plan está mejorando. Y luego ustedes saben lo que pasa. Llegó el hambre a Canaán y los hermanos de José, los hijos de Jacob, tuvieron que venir hasta Egipto para buscar provisiones porque estaban aguantando hambre. Y llegan allá a Egipto y se inclinan todos ante José. Y ahora José dice, ahora entiendo perfectamente cómo es que Dios estaba haciendo cumplir su plan. No era tal vez el plan A de Dios. Tal vez Dios quería que Jacob y su familia se trasladasen a Egipto pacíficamente sin la intervención de José, pero Dios conoce el fin desde el principio. Fíjense por todas las vicisitudes que pasó José, y ahora es primer ministro de Egipto. Sus hermanos vinieron y se inclinaron a él, y luego ustedes saben la historia, Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto en cumplimiento del plan
que se encuentra en Génesis 15, la profecía de los 400 años que iba a pasar el pueblo de Israel en Egipto para luego después regresar otra vez a la tierra de Canaán. Ahora yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que José veía las cosas un poco diferente al final de la historia que al principio? Lógicamente, al principio está siendo llevado esclavo, sirve en la casa de Potifar, lo acusan falsamente, el copero se olvida de él, luego se acuerda de él, luego ya llega a ser primer ministro. Mirando hacia atrás, él dice, puedo ver la mano de Dios en cada paso. Pero cuando estaba pasando por la experiencia no entendía, sino cada día cuál era el plan específico de Dios. Así que leo nuevamente esa cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor dice claramente, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Hermanos y hermanas, Dios tiene un plan para nosotros como lo tuvo con Jesús. Nosotros podemos decidir cooperar con el plan o podemos rechazar el plan. Dios quiere que nosotros cumplamos su plan a través de la comunión con Él, en oración, estudio de la palabra, en comunión con la naturaleza, observando los actos providenciales de cada día. Pero todos somos importantes en cumplir el plan de Dios, pero no indispensables. Ojalá que nosotros decidamos cooperar con el plan de Dios, cueste lo que cueste.